El mundo vivía en una época de profundos contrastes. Mientras las ciudades florecían bajo el esplendor de poderosos imperios, otras regiones ardían en guerras, invasiones y transformaciones culturales radicales. Era una época de reyes, monjes, samuráis, exploradores y conquistadores. En este video, viajarás por todos los continentes y descubrirás qué ocurría realmente en el mundo en el año 1000. En Europa, el año 1000 marca un punto de inflexión. El cristianismo estaba en auge, pero el continente seguía fragmentado y violento. Los reinos feudales luchaban entre sí, y la amenaza vikinga seguía siendo muy real, especialmente en Inglaterra. Durante este periodo, el rey Etelredo II, conocido como el Indeciso, intentó mantener el control sobre un territorio cada vez más amenazado por las incursiones vikingas. Etelredo había ascendido al trono siendo adolescente tras el asesinato de su medio hermano, Eduardo el Mártir, un comienzo turbulento que marcaría para siempre su reputación. Durante su reinado, las incursiones nórdicas en la costa inglesa se hicieron frecuentes. Sven Forkbeard, rey de Dinamarca, lideró campañas cada vez más agresivas. Sven no solo buscaba el botín, ansiaba el trono de Inglaterra. La situación se vio agravada por la inestabilidad interna, nobles divididos, consejeros débiles y una monarquía centralizada solo nominalmente. En respuesta a los ataques, Etelredo adoptó la controvertida política del Danegeld, pagos en plata para expulsar a los vikingos. Pero con cada pago, los nórdicos regresaban más fuertes. Al norte, el Danelaw, territorio anglo-danés establecido desde la época de Alfredo el Grande, seguía siendo una tierra en disputa. Era un campo de batalla constante, donde las culturas escandinava y anglosajona chocaban, se mezclaban y a menudo se destruían mutuamente. Las tensiones estallarían en 1002 con la masacre de Sambrice, cuando Etelredo ordenó el asesinato de todos los daneses residentes en el reino. Este acontecimiento desataría la furia de Sven y allanaría el camino para la conquista vikinga total de Inglaterra años después. El reino francés, a su vez, vivía una realidad completamente distinta. Existía la figura del rey, pero el poder estaba, en la práctica, en manos de condes y duques locales. Francia, en el año 1000, era un mosaico de territorios semi-independientes, donde la lealtad al trono era frágil y a menudo meramente simbólica. En 987, el noble Hugo Capeto, duque de París, fue elegido rey de los francos, dando inicio a la dinastía de los Capetos, que gobernaría Francia durante más de 800 años. Pero en el año 1000, el rey Hugo controlaba poco más allá de Île-de-France, una pequeña región que rodeaba París. El resto del territorio estaba dominado por señores feudales como los duques de Normandía, Aquitania y Borgoña, que actuaban con total autonomía. El feudalismo se consolidaba como la principal estructura de poder, con la multiplicación de los castillos, los juramentos de fidelidad realizados en capillas locales y un ejército real prácticamente inexistente. Más al este, el Sacro Imperio Romano Germánico intentaba consolidarse como la potencia central del cristianismo. El joven emperador Otón III, nieto de Otón I, era un idealista, un príncipe educado en Roma, influenciado tanto por la cultura clásica como por la fe cristiana. Otón el III soñaba con una renovatio imperii, la renovación del Imperio Romano, pero ahora desde una perspectiva cristiana. Veía a Roma como el corazón de un nuevo orden universal, donde el emperador y el papa serían aliados en la construcción de un imperio espiritual y político unido. Otón estableció su corte en Roma, forjó alianzas con el papado e intentó expandir la autoridad imperial sobre Italia, Alemania y los eslavos del este. Sin embargo,
Su visión era demasiado utópica para la realidad fragmentada de la Europa medieval. Los duques alemanes se resistieron a la centralización. La nobleza italiana prefería su autonomía, y las tensiones entre el trono imperial y el papado comenzaron a crecer. Las semillas del futuro, conflicto de las investiduras. La prematura muerte de Otón III en 1002, con tan solo 21 años, sepultó momentáneamente el sueño de un imperio cristiano universal. Pero su ideal seguiría influyendo en las generaciones futuras, incluyendo figuras como Federico Barbarroja y Carlomagno II. En el corazón del Mediterráneo oriental, el Imperio bizantino, heredero del legado romano de Oriente, era un sofisticado estado cristiano ortodoxo en rápida expansión. En el trono bizantino gobernaba Basilio el II, conocido en la posteridad como Basilio el Bulgaroctonus, el asesino de búlgaros. Frío, austero y decidido, Basilio no era amante de las fiestas ni de la poesía. Era un emperador guerrero. Al norte, el mayor desafío provenía del Imperio búlgaro, gobernado por Samuel de Bulgaria. Desde finales del siglo IX, búlgaros y bizantinos se disputaban el control de los Balcanes, especialmente Tracia, Macedonia y Serbia. Al este, el imperio se enfrentaba a otro tipo de guerra, la guerra contra los emiratos musulmanes de Anatolia y Siria. A pesar de un breve periodo de paz, emiratos como Alepo seguían representando una amenaza. Fuertes, independientes y apoyados a veces por el califato abasí, a veces por fuerzas locales, pusieron constantemente a prueba las defensas bizantinas en la frontera siria. Mientras el cristianismo se enfrentaba a divisiones y guerras, el mundo islámico vivía uno de sus periodos más brillantes. En el corazón de la península florecía el califato de Córdoba, una de las civilizaciones más avanzadas del mundo medieval. Establecido oficialmente en 929 por Abd al-Rahman III, el califato representaba la independencia total del poder islámico de Damasco y Bagdad. Para el año 1000, su gobernante de facto era Al-Mansur, el hombre más temido de la cristiandad ibérica. Aunque el califa legítimo era Hisham II, el verdadero poder lo ostentaba su hábil e implacable primer ministro, Al-Mansur. Al mando del ejército, lanzaba campañas militares anuales contra los reinos cristianos del norte, devastando ciudades, tomando fortalezas e imponiendo el miedo musulmán a la cristiandad ibérica. Mientras tanto, en el norte de Europa, los vikingos entraban en una nueva fase. La era de las grandes incursiones vikingas, marcada por incursiones relámpago y huidas inmediatas, comenzaba a dar paso a la consolidación política, la conversión religiosa y la fundación de reinos estructurados. Los hijos de Thor se convertían en reyes cristianos. A principios del milenio, dos nombres dominaban el norte: Olaf Pin Tryggvason de Noruega y Sven Forkbeard de Dinamarca. Olaf Tryggvason se había criado entre eslavos y nórdicos cristianizados de Europa del Este. A su regreso a Noruega, en 995, asumió el trono con un propósito claro: cristianizar a su pueblo. Utilizando métodos que iban desde la persuasión hasta la fuerza bruta, Olaf destruyó templos paganos, construyó iglesias y bautizó a cientos de noruegos. Consideraba el cristianismo como un puente hacia las alianzas diplomáticas y el reconocimiento en el mundo cristiano europeo. Pero su misión se vio truncada en el año 1000 en la batalla de Svolder, una de las mayores batallas navales de la era vikinga. Olaf fue traicionado por antiguos aliados, incluido el propio Sven Forkbeard, y murió en combate. A pesar de su caída, Noruega no regresó al paganismo. Su obra sería continuada por otros reyes, como Olaf el II, quien llevaría la cristianización a nuevas alturas. Sven Forkbeard era lo opuesto a Olaf. Más pragmático que misionero, Sven también apoyó la cristianización de Dinamarca, pero lo hizo por interés político,
buscando alianzas con el Sacro Imperio Romano Germánico y los reinos cristianos de Europa. Tras su conversión estratégica se escondía un objetivo claro: la conquista de Inglaterra. Tras la masacre de Sambricio en 1002, Sven juró venganza. Pasaría los años siguientes reuniendo fuerzas y en 1013 capturaría Londres y sería coronado rey de Inglaterra, algo que ningún vikingo había logrado antes que él. Mientras la Europa medieval luchaba contra los invasores vikingos y los señores feudales, Asia vivía uno de los periodos más complejos y fascinantes de su historia. En el corazón de Asia Oriental, China floreció bajo el gobierno de la dinastía Song, fundada unas décadas antes, en el año 960. Para el año 1000, el emperador Shenzong ocupaba el trono, guiando uno de los imperios más sofisticados del mundo premoderno. A pesar de su brillantez interna, la China Song se enfrentaba a una importante amenaza externa. Los Kitán, un pueblo nómada de las estepas del noreste, habían fundado la poderosa dinastía Liao. Dominaban vastas zonas de Manchuria y Mongolia y atacaban con frecuencia el norte de China. Shenzong intentó mantener la paz mediante la diplomacia y las concesiones, pero la tensión iba en aumento. Unos años más tarde, la dinastía Song se vio obligada a firmar el humillante Tratado de Shanyuan, pagando un tributo anual a la dinastía Liao para mantener la paz, una señal de la debilidad militar de China frente a los pueblos esteparios. Mientras China se enfrentaba a desafíos militares, Japón se encontraba inmerso en el apogeo de su era más refinada, el período Heian, que comenzó en 794. El centro del imperio era Heian-kyo, la actual Kioto, una ciudad planificada siguiendo el modelo de la antigua capital china, Chang'an. Lejos de la capital, la realidad era dura. Las provincias distantes sufrían inestabilidad y violencia. Para proteger sus tierras, los grandes terratenientes comenzaron a contratar guerreros armados, los primeros samuráis. Estos guerreros eran leales a sus señores, no al emperador. Gradualmente, los samuráis comenzaron a formar clanes militares, creando el embrión de lo que, siglos después, se convertiría en el shogunato, un gobierno militar que reemplazaría al verdadero poder imperial. El subcontinente indio en el año 1000 era un caleidoscopio de culturas, lenguas y religiones, dividido en reinos hindúes y budistas y amenazado por las fuerzas musulmanas procedentes de Asia Central. En el sur, la dinastía Chola alcanzó su apogeo bajo el reinado de Raja Raja Chola I. Este no solo consolidó su poder sobre el sur de la India, sino que también transformó su imperio en una potencia naval de proporciones sin precedentes en la historia medieval asiática. Con su poderosa armada, Raja Raja conquistó el norte de Sri Lanka, dominó las Maldivas y envió expediciones al sudeste asiático, influyendo en regiones que hoy constituyen Tailandia e Indonesia. Era un imperio oceánico, basado en el comercio, la guerra y la religión. Mientras tanto, al norte, los reinos hindúes se enfrentaban a un nuevo y peligroso enemigo: los ejércitos musulmanes de Asia Central, principalmente los liderados por Mahmud de Ghazni, quien iniciaría con fuerza sus incursiones en los años siguientes. Estas campañas marcaron el inicio de un choque de civilizaciones, el vasto y armado mundo islámico contra los fragmentados reinos hindúes. Este conflicto moldearía la política india durante siglos, conduciendo a la fundación del sultanato de Delhi y, posteriormente, al imperio mogol. Mientras los reyes cristianos libraban guerras en Europa y los samuráis surgían en Japón en el año 1000, el continente africano vivía una época dorada. En el corazón de África Occidental, entre los ríos Níger y Senegal, florecía el imperio de Ghana, también conocido como el Imperio Ouagadougou. La capital era Koumbi Saleh, una ciudad dividida en dos sectores, uno islámico
ocupado por comerciantes e intelectuales norteafricanos, y otro tradicional, gobernado por los reyes Soninke, quienes aún practicaban antiguas religiones africanas. El imperio controlaba las rutas comerciales transsaharianas. Oro, sal, esclavos y marfil pasaban por sus manos. La riqueza provenía especialmente de las minas de oro de la región de Bambouk y Bure, transformando a Ghana en un imperio tan rico que, según se cuenta, el rey adornaba su corte con polvo de oro. Pero esta riqueza atrajo a muchos enemigos. Entre ellos, los principales eran los almorávides bereberes, un movimiento religioso militar islámico originario del desierto del Sahara, en la actual Mauritania meridional. Los almorávides creían que Ghana, a pesar de permitir la presencia musulmana, era impura porque toleraba las religiones africanas tradicionales. Con esta justificación religiosa, e impulsados por la ambición de controlar las rutas comerciales, lanzaron una campaña militar contra Ghana. Aunque los ataques más devastadores no se producirían hasta décadas después, los conflictos y las tensiones militares entre Ghana y los pueblos islamizados del norte ya se estaban intensificando para el año 1000. Se erigieron fortificaciones, se organizaron tropas. El imperio se preparó para una guerra que decidiría el futuro del comercio y la religión en la región. Mientras el oro se desplazaba hacia el oeste, en el noreste de África, Egipto era el centro de uno de los estados islámicos más poderosos de la época, el Califato Fatimí. El Egipto Fatimí era una potencia, administraba el delta del Nilo, controlaba el acceso al Mar Rojo e influía en vastas regiones de Libia, Sudán e incluso Siria. Pero tras esta aparente estabilidad, se gestaba un profundo conflicto religioso. Los fatimíes eran musulmanes chiitas ismailitas y competían por la legitimidad con los califas sunitas abasíes de Bagdad. Este antagonismo dio lugar a guerras por poderes, espionaje, propaganda religiosa e incluso batallas por la influencia en ciudades santas como la Meca y Medina. En el año 1000, el califa Al-Hakim bi Amr Allah comenzó su reinado. Sería uno de los gobernantes más controvertidos de la historia islámica, marcado por una mezcla de fanatismo religioso, reforma social y represión. Su gobierno pronto hundiría a Egipto en conflictos internos y persecución religiosa, incluso contra cristianos coptos y judíos, afectando la estabilidad de la región. Antes de la llegada de los europeos, América ya conocía el sonido de la guerra. Civilizaciones cimentadas sobre piedra y sangre competían por territorio, rutas comerciales, poder espiritual y prestigio. En el año 1000, el continente americano distaba mucho de ser un paraíso intacto. En el corazón de la actual Mesoamérica, los toltecas estaban en pleno auge. Tras el colapso de Teotihuacán y el declive de los mayas del período clásico, surgió un nuevo centro de poder, la ciudad de Tula, dominada por sacerdotes guerreros. Los toltecas no fueron solo constructores, sino también conquistadores. Mediante la guerra sistemática, buscaron subyugar a los pueblos vecinos, los otomíes, chichimecas y totonacas. Combinando tácticas militares con la imposición religiosa, los toltecas expandieron su influencia sobre vastas regiones del altiplano central mexicano. Utilizaban ejércitos organizados, formados por órdenes militares religiosas, como los Caballeros del Águila y los Caballeros del Jaguar, que luchaban no solo para matar, sino también para capturar prisioneros destinados a sacrificios humanos, considerados un tributo a los dioses y un arma de terror político. Uno de los principales enemigos de los toltecas eran los chichimecas, un pueblo nómada y guerrero del norte de México. Considerados bárbaros por los toltecas, los chichimecas se especializaban en incursiones rápidas, emboscadas y guerrillas. Aunque no lograron conquistar Tula, los chichimecas ejercieron una presión constante sobre las fronteras toltecas. En los siglos siguientes, serían fundamentales para el colapso del mundo tolteca, y posteriormente
muchos serían incorporados por los aztecas como aliados o enemigos. En los Andes centrales, el año 1000 marcó el fin de dos grandes imperios, los Huari y los Tiwanaku. Ambos habían controlado vastas áreas de lo que hoy son Perú y Bolivia, pero se estaban desmoronando, abriendo camino a nuevos conflictos y disputas territoriales. Con el colapso de estos imperios, probablemente causado por crisis climáticas como sequías prolongadas, surgieron varios reinos más pequeños y grupos étnicos independientes, a menudo enfrentados entre sí. Las guerras locales se volvieron comunes, especialmente entre grupos étnicos andinos como los Lupaca, los Colla, los Chanca, los Coya y los Chachapoyas. Estas guerras se libraban no solo por territorio, sino también por el acceso al agua, las rutas comerciales y el prestigio ceremonial. Alrededor del año 1000, los incas aún no eran un imperio, eran un pequeño grupo tribal que vivía en el Valle del Cusco, pero ya se enfrentaban a enemigos que dominaban la región, como los Chanca, un pueblo guerrero y expansionista. Los chancas controlaban zonas estratégicas y, según relatos posteriores de la tradición oral inca, libraron varias batallas contra los primeros incas, obligándolos a refugiarse en las montañas. Si bien no existe registro escrito de estos enfrentamientos en este año en particular, las guerras de esta época moldearon la naturaleza militar y la estrategia expansionista que los incas desarrollarían en los siglos siguientes. En Norteamérica, los conflictos tenían características diferentes. Las guerras no se centraban en grandes imperios, sino en ciudades-estado, tribus y alianzas tribales, a menudo vinculadas a recursos naturales, rituales religiosos y honor ancestral. En el actual Illinois, floreció la ciudad de Cahokia, el mayor centro urbano de Norteamérica en aquel entonces, con más de 20,000 habitantes. Rodeada de empalizadas de madera y torres de vigilancia, Cahokia no solo era un centro religioso, sino también una fortaleza militar defensiva. Aunque no existen registros escritos, la evidencia arqueológica muestra indicios de batallas locales, cráneos fracturados, cuerpos enterrados con armas y señales de conflictos entre aldeas. Esto indica que Cahokia probablemente libró guerras con otras culturas misisipianas, como las de las regiones de los Grandes Lagos y los Apalaches. Además, las rutas comerciales que conectaban el Golfo de México con las llanuras centrales eran frecuentemente disputadas, lo que provocaba conflictos entre los grupos que las controlaban. En el suroeste, los pueblos ancestrales construyeron ciudades como el Cañón del Chaco y Mesa Verde, a menudo en lugares inaccesibles, como acantilados o mesetas, para obstaculizar los ataques enemigos. Estas estructuras fortificadas indican una amenaza constante de ataque externo. Los enemigos eran probablemente tribus rivales, como los primeros navajos o utes, que competían por el control de las fuentes de agua y las tierras fértiles. Las guerras entre estos grupos no buscaban la destrucción total, sino el control territorial y el prestigio ritual, así como el posible secuestro y la venganza ancestral. El año 1000 no fue solo el comienzo de una nueva era. Fue un momento en el que el mundo pareció respirar simultáneamente, en diferentes idiomas, religiones y caminos. Los pueblos se expandieron, las culturas se cruzaron, los imperios surgieron y cayeron. Y lo que parecía el fin del milenio fue, de hecho, el comienzo de una nueva y emocionante fase de la historia. Si te gustó este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias épicas como esta. Este es el canal de Batallas Épicas y nos vemos en el próximo video.